los candidatos independientes. Segundo caso, el plazo de devolución, y este es un caso importante, a un candidato independiente se le dieron el plazo de 3 horas y 25 minutos para subsanar la omisión de sus requisitos. Perdónenme, es un exceso, ¿no? Yo sé que estamos en proceso electoral y que todos los días y horas son hábiles, pero 3 horas 25 minutos me parece muy poco, ¿no? Incluso les diría para un partido político que tiene una infraestructura mucho mayor. La Sala del Distrito Federal lo había confirmado. La Sala Superior terminó revocando la decisión de la Sala Regional del Distrito Federal para darle 48 horas para poder cumplir con los requisitos. 40-2015, el tema de las cuentas bancarias. La carga procesal al candidato independiente, digamos, este sería el tema central, es que presente la copia del contrato. Es decir, tiene que acudir ante el órgano y aperturar la cuenta, y que tiene que establecer, digamos, tiene que cumplir con sus obligaciones legales. Eso no se puede exonerar. Sin embargo, si el retraso no es atribuible al candidato independiente, sino a la institución bancaria, al notario o a quien ustedes quieran, no puede rogarle perjuicio. Ese es el criterio que está atrás de este elemento. ¿Quién es el que está generando el retraso en la entrega de la información? Hay un tema también importante, es un caso de la Sala Regional Monterrey. Se revoca el oficio y ordenando que se gire un oficio para otorgarle 48 horas a los aspirantes. Nuevamente, si digamos la línea o hilo conductor de todos estos precedentes es maximizar el ejercicio del derecho al voto pasivo por parte de los candidatos independientes. Hay, sin embargo, casos en donde la decisión es contraria. Esta del Distrito Federal, por ejemplo, el 17-2015, en donde se acreditó que no entregó ni la copia certificada del acta constitutiva ni la copia simple del contrato de apertura de la cuenta bancaria, y por tanto se le negó el registro al candidato independiente. Hay otro caso que me parece interesante, que es este 16-2015 de la Sala Regional Distrito Federal, porque ahí la agrupación, la asociación civil, iba impulsando a varios candidatos independientes. Lo que dijo la Sala Regional Distrito Federal es que esto no era posible y que cada uno de los candidatos independientes tenía que tener su propia asociación civil, ¿no? Y el último caso, el 15, fue en donde la Sala Distrito Federal señaló que no cumplían los estatutos, no se apegaban el acta constitutiva a los estatutos. Quiero plantear esto por lo siguiente, digamos en síntesis, y perdón porque ya he abusado, digamos he abusado de su tiempo. Atender, ¿no? Recibí un mensaje para ti, entonces ya estoy en otras condiciones. Pero mi punto es el siguiente. ¿Cuál es el futuro? Si nosotros, déjenme plantearlo así. El año pasado se cumplieron 40 años de la publicación de un libro fabuloso que se llama El futuro de la democracia, de Norberto Bobbio, donde nos estableció ciertos elementos para decir que le habíamos otorgado demasiadas cosas a la democracia. Es decir, hubo una serie de falsas promesas que la democracia no podía cumplir, y hubo una serie de obstáculos que la democracia no estaba capacitada para poder atender. La pregunta es, tropicalizando un poco el libro de Bobbio, es ¿qué le exigimos a la democracia mexicana? Yo recuerdo en la década de los 90, cuando Luis Octavio y yo éramos estudiantes, Ricardo éramos estudiantes por estos pasillos, un poco la discusión era que la democracia nos iba a generar crecimiento económico, que la democracia nos iba a generar, es decir, la democracia iba a generar un libre mercado, la alternancia en el poder iba a hacer que los gobiernos fueran más transparentes y que por tanto hubiera mayor alternancia en el ejercicio gubernamental. La presencia de partidos políticos de oposición nos iba a generar transparencia. La ciudadanía
al ver estos ejercicios de transparencia, iba a reaccionar de forma positiva, mejorando la cultura de la legalidad. Un poco también nos vendieron que como iba a existir libertad de mercado y no iba a existir una cooptación por parte del gobierno respecto al ejercicio económico, esto iba a generar una espiral de crecimiento económico en virtud de que las personas iban a tener más dinero. Le pusimos muchos elementos a la democracia que la democracia no iba a ser capaz de solucionar por sí sola. La democracia es una forma de cambiar gobiernos sin derramamiento de sangre, y eso ya es importante. La democracia es un modelo que nos permite responsabilizarnos de nuestras acciones en lo individual, y eso, perdónenme, también es un tema relevante. La democracia es un modelo que finalmente permite consolidar un Estado de Derecho en donde los derechos humanos se conviertan en la parte más importante y no el ejercicio autoritario de los gobiernos. Por tanto, creo que también esta reflexión hay que hacerla en el tema de las candidaturas independientes. Las candidaturas independientes nos van a servir para oxigenar el sistema político, para que ciudadanos sin voz se conviertan en ciudadanos con voz y que puedan opinar de los debates y de los grandes temas de la agenda pública nacional. Nos va a servir para que los partidos políticos recapaciten en sus procesos de selección de candidaturas, ¿no? Y que los hagan mucho más democráticos para evitar precisamente los temas de transfugismo. Nos va a servir para, de alguna forma, legitimar el proceso electoral, para que los ciudadanos vean en los consejos cómo se organiza una elección, que eso es un tema sumamente complejo, por algo muy sencillo. En la década de los 90 se buscó un perfil de consejero, y ese perfil de consejero era un consejero, déjenme ponerlo en estos términos, era un consejero básicamente legitimador de los procesos por ser ciudadanos, ¿no? Pienso en Waldenberg, pienso en Santiago Krill, pienso en Granados Chapa. También en esa misma década se buscó un perfil que eran académicos que podían enfrentar los problemas desde la perspectiva académica. Pienso en Jaime Cárdenas, pienso en el egresado de esta casa de estudios, pienso en Alonso Lujambio, pienso en Mauricio Merino, es decir, el propio Waldenberg. Entonces el perfil de consejero era distinto. Hoy en día el perfil de consejero sí es una persona que legitima, pero es un técnico. El proceso ha sido un proceso de tecnificación de los procesos electorales, donde a los órganos electorales les hemos planteado que tengan que organizar elecciones y además tengan que fiscalizar, y además tengan que, en el caso del INE, hacer el monitoreo de radio y televisión, y además tengan que distribuir los tiempos de los partidos políticos, y además ahora tienen que ver el tema de los candidatos independientes. No está mal, es bueno, pero a veces, o que tengan que sancionar en el procedimiento especial sancionador. ¿Esto qué implica? Que le estamos cargando a los órganos electorales muchas cosas. Yo lo que les pediría es eso, y digamos, esa sería mi reflexión final. Las candidaturas independientes nos van a servir de mucho, nos van a ayudar a legitimar el sistema electoral, lo necesitamos. Sin embargo, tampoco van a solucionar los problemas de la crisis de representación que tienen los partidos políticos. No van a resolver los problemas de justicia intrapartidaria de los partidos políticos. No van a resolver el flujo de recursos ilícitos a las campañas electorales. No van a resolver los problemas de cultura de la legalidad, no van a resolver los problemas de migración, no van a resolver, digamos, respecto a las cuestiones electorales, me refiero al turismo electoral, ¿no? No van a resolver por sí solos los problemas de nuestra democracia. Los problemas de la democracia, aunque pueda parecer un discurso demagógico, se tienen que resolver con más democracia, no con menos democracia, con más apertura, no con menos apertura. Y por tanto, esa sería mi sugerencia, en caso de duda, porque además es una obligación que ha señalado la Suprema Corte de Justicia de este país al resolver el asunto varios 912/2010, en caso de duda, y ante dos interpretaciones posibles, una que restringe el derecho y otra que maximice el derecho, sea partidos políticos, sea candidatos independientes, sea autoridades electorales, administrativas o jurisdiccionales, o sea autoridades en general, creo que es un buen momento, como decía Mario Benedetti, para saber de qué lado de la grieta ponemos el pie. ¿Y cuál sería el lado de la grieta en donde hay que ponerlo? No me queda la menor duda, es a favor de los derechos fundamentales, a favor de una interpretación conforme en sentido estricto que permita maximizar el ejercicio de los derechos. Las autoridades administrativas, me lo han dicho mucho, no pueden ejercer control de convencionalidad en cuanto a esa aplicación. La Corte Mexicana lo ha dicho. La Corte Interamericana dice otra cosa, también eso hay que decir.
¿Quién va a ganar esta discusión? Esperémonos unos 7 años, ¿no? Que llegue el asunto de la Corte de regreso. Pero el punto central aquí es que, ¿qué pueden hacer? Interpretación conforme. Y creo que esa es una parte importante. Realizar interpretación conforme permite maximizar el ejercicio de los derechos y permite legitimar los procesos, por lo menos desde esta óptica del garantismo. Creo que vale la pena. Mi reconocimiento a todos los que sean candidatos independientes o trabajen con un candidato independiente. Hace unos días leía un libro de un joven falleció en 1999, debió de haber fallecido a los 24 o 25 años, se llama Antonio Fabila Mena, y decía algo así, me gustó mucho la frase, decía que si es preciso, arriésgalo todo, porque ¿qué es mejor? Intentar tu sueño o observar como espectador cómo otros lo intentan. Pues muchas gracias y muchas felicidades. Agradecemos la exposición del doctor Nieto. Tendríamos un breve espacio para preguntas y respuestas. Por favor, a mano alzada. Gracias por la exposición ante todo, doctor, muy enriquecedora. Quisiera tratar de estructurar bien mi pregunta porque me confundió en varios aspectos. De entrada yo creo que muestra un poco de incongruencia en razón de que dice que está a favor de las candidaturas independientes. Sin embargo, también habla de que cree en el modelo partidista en México. Entonces, quisiera que me lo aclarara en esa parte. Por otro lado, si estoy mal documentado, yo quisiera que me corrigiera también. Si mal no recuerdo, en Venezuela, antes de Chávez, se manejaba el mismo contexto lo que es ahora México. Estábamos en el mismo contexto que estamos ahora, estaban en Venezuela. Recurrieron de la misma manera a este mecanismo democrático, y pues ¿a dónde llegaron? Mi pregunta sería, con este tsunami político, por así decirlo, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va a llegar México en estas cuestiones? Por ese lado, por una parte. Por otro lado, sabemos que por lo menos los partidos políticos manejan una ideología y ciertos principios, ciertas doctrinas. En el ámbito, en el foro público, en el foro de la opinión pública, como decía el maestro Rivera, por lo menos los jóvenes o la mayoría generamos ese debate y reprochamos a aquel candidato emanado de cierto partido con argumentos sustentados en su ideología, y podemos decir, estás mal o estás actuando mal porque tu partido dice tal cosa, tu partido dice que debes de guiarte por este camino, y por lo menos construimos un argumento lógico o silogismos coherentes, por así decirlo. ¿Qué tan? Yo creo que las candidaturas independientes aportan más cosas negativas, sí es necesario, pero creo que aportan más cosas negativas que cosas positivas, porque entonces, ¿con qué principio se va a manejar el candidato independiente? ¿Vamos a apostarle a la buena fe, a la buena voluntad de las personas, cuando sabemos que estamos en una inmadurez política todavía, estamos en pañales? Yo creo que aportan cosas más negativas que positivas. Es necesario porque es un hecho social y tiene que ser regulado por ese lado. Gracias. ¿Si tiene otra pregunta o digo para adelante? Ahorita le contesto. Respecto a la convocatoria, vemos que la convocatoria del IEEQ para candidaturas independientes fue más vistosa, más a la luz pública.
Sin embargo, la convocatoria del INE se hizo más cerrada. Me enteré con un escrito de Jorge Castañeda Guzmán, que estudió el Milenio, el 26 de diciembre, lo leí ya a las 10:30, 11 de la noche, ¿no? O sea, por eso me enteré, porque se cancela para que ese día terminaba, ¿no? ¿Qué hacer, doctor, cuando pasa eso? Digo, que el ciudadano no se entera de la convocatoria, porque el partido político, el dirigente del instituto, quiso que los ciudadanos no nos enteráramos para no participar. Creo que ahí nos violan derechos de la Convención de San José, y al final de cuentas el caso concreto que propone que no hay ningún participante para el Estado federal. Precisamente por esa cultura tan corta. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, a ver, sí. A ver, respecto... una disculpa por confundirlo, que salga con esto. Segundo, un agradecimiento porque me llama incongruente, ¿no? Yo le diría que no. A ver, mi punto es, ¿estoy a favor de las candidaturas independientes? La respuesta es sí. ¿Creo que pueden existir las candidaturas independientes y desplazar a los partidos políticos? La respuesta es no. Es decir, necesitamos ambos elementos, me parece que son complementarios. Es decir, la representación política de los partidos no la podemos quitar precisamente por los elementos que usted planteaba, ¿no? La ideología, la permanencia, la estabilidad, creo que estos son elementos importantes. Sin embargo, decía que los candidatos independientes vienen a apoyar este proceso. Y también lo dije, es un analgésico. No es nuestra solución a todos los problemas. No por eso se va a dignificar la política. La política se va a dignificar cuando las formas de operación cambien, cuando sobre todo la cultura jurídica vaya evolucionando para una cultura hacia la legalidad y no hacia la simulación, ¿no? En ese contexto yo le diría, caballero, déjame plantearlo así. Necesitamos un sistema de partidos en donde haya también candidatos independientes que sirvan de contrapeso teórico y fáctico a los partidos políticos y de corrección interna, ¿no? Lo de Venezuela, efectivamente, Venezuela antes de Chávez y antes de Maduro y de los pajaritos y de todo esto tenía un sistema electoral como nuestro. El problema es que ese sistema electoral, siendo Venezuela, eso también hay que decirlo, Venezuela, Costa Rica, Colombia y México eran las democracias estables de América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Digo, nosotros teníamos áreas sordas, ni modo, tuvimos cosas... digamos que, no sé, en términos históricos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos los ha dicho con la Guerra Sucia, con Rosendo Radilla, ya en época de Luis Echeverría, tenemos cosas negativas, pero eran las 4 naciones donde por lo menos había regímenes civiles, ¿no? Al final del día, ¿qué sucedió con los partidos políticos en Venezuela? Se pudrieron tanto, se deslegitimaron tanto, que eso generó que un golpista ganara las elecciones y a partir de ahí las ganara de forma ininterrumpida hasta hoy en día, si bien él no, pero ya sin su equipo político, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Decía, creo que era Max Weber el que decía, ¿no? Que cuando le preguntaban sobre el futuro de Alemania, decía que la cátedra no es para demagogos ni profetas, caballero, y espero no profetizar. ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que una elección va a ser una elección con un alto nivel de abstencionismo, creo que va a ser una elección con un alto nivel de voto nulo. No me gusta, yo prefiero que haya candidatos independientes a que haya voto nulo como rechazo, por algo muy sencillo. Al final del día el voto nulo no se traduce, como platicamos hace un momento, en nada. El financiamiento de los partidos va a seguir siendo el mismo, digamos, la estructura política no va a variar en el voto nulo, y es un tema de rechazo más bien hacia el contexto político. Sin embargo, ese contexto de rechazo podría darse hacia candidatos independientes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si cambiamos nuestro sistema de financiamiento, caballero, y entonces en vez de hacerlo en razón de la fórmula que toma como base el padrón electoral, lo hacemos en razón del número de votos del partido político, entonces yo estaría de acuerdo, hagamos voto nulo y le sirva de presión a los partidos políticos porque van a tener menos recursos, pero en este momento nuestro marco normativo no lo prevé así. Yo creo que es importante votar. Saramago hizo esto, perdón porque me estoy desviando, pero Saramago, cuando publicó el ensayo sobre la lucidez, estaba haciendo literatura, no estaba haciendo realidad. Además, Saramago siempre lleva las cosas al extremo, ¿no? O llevaba las cosas al extremo.
Entonces, coincido con el tema de la ideología. Es importante que que exista una ideología. Es importante que se les haga exámenes a los candidatos, ¿no?, para saber cuál es la ideología de su partido. Creo que ese es un tema relevante. Yo no creo, como decía Francis Fukuyama, que se haya acabado la historia. Yo creo que al contrario, estamos, como decía Huntington, en una lucha de civilizaciones, y por tanto sigue habiendo ciertos factores ideológicos, si bien a veces no los encontramos muy diferenciados en unos y otros, ¿no? Digamos, ¿cuál es la diferencia entre el Partido Demócrata y el Republicano? Pues muy escasa, ¿no?, en varios elementos, ¿no? Igual yo les diría, nuestra diferencia tampoco es tan grande entre los partidos políticos mexicanos, ideológicamente hablando, porque el elector mexicano se encuentra en el centro. Nuestro sistema es un sistema de pluralismo moderado, y de alguna forma todos los partidos están convergiendo hacia allá, unos más hacia la izquierda y otros más hacia la derecha, pero al final del día tampoco me parece que tengamos ideologías tan opuestas. Y además todas las ideologías, caballero, y esto es lo más importante, tienen que ser compatibles con el sistema democrático. Yo no puedo tolerar un partido neonazi, por ejemplo. Ese tipo de ideologías tendríamos que rechazarlas de manera categórica y total. Y no lo pongo como tema de ejemplo de Alemania, sino lo pongo como ejemplo de México o de Turquía. Lo pongo como ejemplo de México. México tuvo en el Distrito Federal un partido político que se llamaba Parnaso, y le estoy hablando de 2009. Quería constituirse como partido político local en el Distrito Federal. No sé si les suena el Parnaso, ¿no? Partido Nacional Socialista. Perdónenme, y además usaban una banda. Perdónenme, no puedo estar, digamos, ese es lo que tenemos que cuidar.